Nos vamos inmediatamente con el doctor Iván Cancino, otro reconocidísimo penalista, para hablar de esta noticia. Doctor Cancino, abogado de Carlos Ramón González, buenos días. Buenos días, Julio. Un saludo para usted, para su mesa de trabajo y toda la audiencia. En el caso de su cliente, ¿usted también está buscando el vencimiento de términos? No, aquí no se presentaría esta figura, Julio, porque él no está privado de la libertad. Para que opere esa figura de vencimiento de términos tendría que estar privado de la libertad. A Carlos Ramón no le ha contado ningún día, porque a pesar de que se le impuso una medida, esta no se ha hecho efectiva, así que no cuenta. ¿Pero qué es más grave, no estar privado de la libertad o estar en la lista de circular roja de Interpol y ser calificado como prófugo? Julio, en este momento no está en la lista de circular roja, y lo que le dije yo alguna vez a usted y a otras personas, judicialmente él es asilado. Obviamente que ustedes, los periodistas, en la calle, cualquier persona puede darle el adjetivo calificativo que quieran, el de prófugo, lo que considere, pero él en este momento, en términos de derecho internacional, no es prófugo, sino asilado político. Sí, doctor Cancino, sabemos que esta fue una decisión unilateral que tomó la Interpol desde Lyon y quisiera preguntar. Eso lo pedimos nosotros en diciembre. Fue respuesta a una petición de la defensa que se hizo en diciembre. Y bueno, y sobre esa petición que ustedes hicieron, ¿bajo qué argumentos? Pues mire, los argumentos se los puedo narrar de manera genérica, porque obviamente lo que vimos nosotros fue una violación de las normas de Interpol en cuanto a los protocolos de las algunas informaciones que son reservadas. Entonces usted entenderá que si yo las digo, pues pierdo la posibilidad de seguirlas debatiendo en la nueva petición que hizo la Fiscalía. Pero fue una equivocación frente a una violación de garantías que es muy estricta en Interpol, que nosotros, los abogados de Carlos Ramón, vimos, la presentamos, y esto es una respuesta a esa petición en la que es una orden que no tiene recurso y que solo se puede presentar si hay un hecho nuevo, y quiero hacer énfasis en hecho nuevo, porque la Fiscalía la volvió a presentar sobre la siguiente base. Cuando la presentó, el juez de garantías no le había encontrado motivo al lavado de activos. Después el tribunal encuentra que sí, y ahora la Fiscalía se agarra a ese salvavidas para decir que eso es un hecho nuevo. No, eso no es ningún hecho nuevo. Cuando la Fiscalía la presentó, contó la historia, la misma que es hoy, de tal manera que nos vamos a oponer también con un argumento adicional a que esa circular roja se vuelva a inscribir en el registro de Interpol. Sí, doctor Cancino, pero ¿él ya puede salir entonces de Nicaragua? ¿Se habló con el doctor Ramón González? ¿Él va a salir de Nicaragua? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, porque él quiere mantener su condición de asilado. Y cuando una persona es asilada, pues tiene unos requerimientos por parte del país que la concede, y no está dentro de su presupuesto abandonar Nicaragua. Doctor Cancino, yo sé que seguramente usted ha explicado esto antes, pero a uno le sigue pareciendo extraño que una persona que fue y que en muchos sentidos sigue siendo tan cercana al gobierno que está actualmente en el país pueda tener una condición de asilado político, como si aquí lo estuviesen persiguiendo por eso. Si es que el señor trabajaba en el gobierno que actualmente está en el poder, ¿eso no es como extraño? Sí, es una figura extraña, pero como le dije yo alguna vez, Jorge, buenos días, aquí también lo que Carlos Ramón presentó en su momento frente a esa petición de asilo fue la violación de ciertas garantías por parte del Estado. La Fiscalía también hace parte del Estado colombiano, y pues con esta decisión de Interpol, donde en el fondo de manera directa e indirecta ratifica que efectivamente hay violación de derechos y garantías, pues se corrobora esa situación. Yo no quiero profundizar porque no fui yo el abogado que hizo la petición de asilo, pero pues esa es la respuesta que le puedo dar desde mi conocimiento. Sí, pero para precisar el tema, usted lo que dice es que la persecución o la situación de riesgo para él en Colombia tiene que ver con la Fiscalía General de la Nación. Sí, el argumento no es lo que yo digo, eso es lo que dice la concesión de asilo.
una persecución y una vulneración de garantías por parte del Estado colombiano en varias de sus entidades. Eso fue lo que alegó Carlos Ramón y eso fue lo que aceptó el Estado de Nicaragua cuando lo concede. O sea, ese sería el mismo argumento de la Interpol. No, el argumento de la Interpol fue un argumento de forma frente a los protocolos de la petición de esa circular. O sea, fue un tema... No, Juan Diego, la Interpol no se solicitó por un tema de persecución, fue por un tema de garantías. ¿Un formalismo, un documento que faltó, mal tramitado, mal traducido? No se lo puedo decir, esa explicación que se la dé la Fiscalía, pero no, mal traducido, y eso no, fue un tema de forma de contener elementos que violan la reserva y las garantías de Carlos Ramón. Obviamente que con la nueva petición ya hay un argumento nuevo, que ya será un debate sobre si un delito se puede considerar un hecho nuevo, y yo considero que no, porque el hecho de ese delito ya había sido narrado en la petición original de Interpol, así que nosotros insistiremos, si la Fiscalía lo hace, en levantar esa circular roja en los próximos días también, apenas la Fiscalía la notifique. Doctor Cancino, seguimos con UNGRD, pero esta vez con Ricardo Bonilla. Esta mañana la Fiscalía amanece con muchas críticas relacionadas con esa libertad por vencimiento de términos, pero hay un debate jurídico interesante en el conteo de los días. Eran 120 días y lo que sostiene la Fiscalía es que se empezaron a contar desde la imputación cuando debía hacerse desde que empezó a regir la medida de aseguramiento en el caso de Ricardo Bonilla. ¿Cuál es su lectura de la decisión que tomó ayer la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá? Mire, le aprovecho para empezar por algo que es muy destacable. En derecho procesal estaba pasando algo que era absolutamente aterrador para las garantías de los ciudadanos. Pasaba que la Fiscalía no le paraba bolas a eso porque los jueces tenían una interpretación totalmente equívoca. ¿Cuál era? Que desde la imputación hasta la presentación del escrito debían correr un término de días, en este caso 120. Entonces la defensa lo que hacía era pedir la audiencia y la Fiscalía el día de la audiencia presentaba el escrito de acusación y los jueces negaban la libertad por hecho cumplido, lo cual era una interpretación absolutamente aterradora y violatoria de todas las garantías. Entonces los fiscales se confiaban porque decían, no, como la justicia está interpretando esto de esa manera, pues a mí nunca se me va a salir nadie, porque vencido el término, la defensa presenta la petición, le notificaban a la Fiscalía corría a presentar cualquier cosa de escrito de acusación y los jueces decían hecho cumplido. Ayer la decisión más importante del tribunal es que le dice a la Fiscalía, no, aquí no hay hecho cumplido, se vencen los 120 días y usted no ha presentado, no me lo venga a presentar el día que piden la audiencia. Eso se lo voy a empezar a negar y eso es muy importante para las garantías. Dicho eso, le respondo a la pregunta suya. Empieza a contar desde el día de la imputación. Eso no admite ninguna interpretación. El Código Procesal Penal es muy claro, la jurisprudencia ha sido claro. Los 120 días empiezan a contar desde el día de la imputación, no desde el día de la medida de aseguramiento. La norma dice si transcurrió 120 días desde la presentación de la imputación, no se ha presentado el escrito, quedará en libertad. Ahí no hay ninguna interpretación y perdóneme lo brusco, pero eso es un pataleo de la Fiscalía que no le va a prosperar. Mire, yo quiero cerrar con un mensaje que recibo, yo creo que debe ser un compañero suyo o amigo, porque pues se lo dirige como Iván. Dice así: Iván, deberíamos cambiar la ley de procedimiento penal como en Estados Unidos, que no se inicia el juicio en ausencia del acusado, se suspende el proceso y así se evita la prescripción de la pena. Se evitaría los abusos de los que se asilan en otros países y esperan la prescripción de la pena y luego regresan a Colombia. Como no hay delitos imprescriptibles, no se inicia el juicio. Sería un interesante debate. No, Julio, déjeme le contesto al querido colega o al querido o querida oyente. Con la virtualidad eso no opera, porque Carlos Ramón no está en stand-by.
el proceso de él sigue operando, él se presenta virtualmente y si no se presentara virtualmente, Julio, la ley procesal colombiana tiene la posibilidad de los juicios en ausencia. Aquí no puede prescribir porque una persona no esté. Aquí el proceso lo declaran como persona ausente o en contumacia y pueden investigarlo perfectamente sin que esté presente. De tal manera que no ha lugar la idea del oyente porque Colombia ya tiene la solución para eso, ya opera. A usted lo pueden juzgar en ausencia y condenar en ausencia. Él es Iván Cancino, un reconocido penalista, hablando del caso de su cliente y dando su opinión sobre el tema de esta prescripción en el caso Bonilla. Doctor Cancino, un feliz miércoles. Julio, igual a ustedes y a los oyentes y a la mesa de trabajo.